nuestra sociedad, Sobotuk, donde desde este momento vamos a tocar un tema muy importante con dos personas que nos van a acompañar, que fue invitado por el doctor Sergio Mirkin, dos prestigiosos panelistas, el doctor Marcos Horton y el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León. Ellos nos brindarán los últimos conocimientos sobre COVID-19, embarazo y reproducción humana. Pero como ustedes también están viendo, tenemos una sorpresa para todos que también nos va a acompañar. Vamos a tratar que esta reunión sea dinámica, se van a presentar algunas preguntas que ustedes van a poder contestar, y después de las exposiciones, al final, se van a vertir a nuestros panelistas. Nos va a coordinar esta reunión el doctor Sergio Mirkin, que es docente de la Universidad Nacional de Tucumán, integrante de nuestra comisión directiva, y va a ser el coordinador de esta reunión. Sergio, adelante. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todos. La verdad que una alegría enorme poder encontrarnos nuevamente, y bueno, en un contexto tan difícil. Simplemente agradecerles a la iniciativa y de la Sociedad de Ginecología, de toda su comisión directiva, y en especial a la doctora Ramos Torino, que le pone una energía tremenda a todas estas reuniones. Y bueno, y agradecerles a todos que puedan participar y poner también entusiasmo en este contexto tan difícil. Bueno, en esta presentación, esta va a ser más o menos la dinámica que vamos a desarrollar. Inicialmente teníamos un invitado también especial que lo vamos a comunicar a transcurso de la reunión la semana pasada, así que y ahora nos está acompañando, pero ya vamos a volver sobre eso. Vamos a iniciar entonces con el doctor Marco Horton. El doctor Marco Horton es miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Fertilidad, de las sociedades de la Federación de Sociedades, y está en este momento en una comisión que está analizando permanentemente la situación del COVID en la reproducción. Realmente Marcos, bueno, también fue nuestro presidente en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, nos visitó acá en Tucumán varias veces con sus charlas, y para nosotros es un honor tenerte de nuevo, y sabiendo del lío que tienen y la cantidad de reuniones que hacen para mantenernos informados, buscar evidencias, y bueno, te agradezco mucho, Marcos, que estés con nosotros y que nos puedas enseñar un poco lo que está sucediendo. Así que, bienvenido, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Para mí es un placer dirigirme, aunque sea de esta manera, a todos los tucumanos. Me gustaría estar allá, la verdad, pero bueno, estamos todos encerrados pasando este momento, y creo que es una buena oportunidad para poder interactuar de una manera muy ágil y cada vez, digamos, mayor, ¿no? Digamos, ahí una parte, voy a empezar a compartir pantalla, y también quisiera agradecer al resto de los organizadores, y voy a empezar ahí está. Bueno, en principio, perdón, ahí va compartiendo. Bueno, esta es la situación actual con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Este es el mapa que ya se hizo muy famoso, es un mapa de la Universidad Johns Hopkins, donde se mapean todos los casos, y es en forma dinámica, con una carga permanente, con lo cual vamos teniendo información al día. Esto es una de las características de esta pandemia, que nos ha dado una información
de todo tipo, a veces demasiado invasiva, pero en la parte médica realmente tenemos muchísima información muy dinámica, muy abundante y permanentemente cambiante, lo cual hace que tengamos todos una mezcla de pánico y fascinación con esto, porque desde el punto de vista científico, por supuesto, hay mucha actividad. Y estos son los mapas más locales. En la Argentina, la situación actual, esto es al día de hoy. Esto se publica, esta es una página de una Aeroterra que está proveyendo información al gobierno y a muchas entidades en el mundo, y puntualmente ustedes en Tucumán, el gobierno también tiene un mapa que es permanente, es dinámico, como ven, yo lo agrando ahí, están viendo la zona de Capital y Yerba Buena, y lo bueno que tienen estos mapas es que te dan toda la influencia, lo que abarca cada zona. Bueno, están con 43 casos en este momento, y como ven acá abajo, principalmente en la capital y en la zona de Yerba Buena. Estos son cosas que la tecnología ha permitido y que realmente nos dan una información muy, muy importante y muy, digamos, estratégica para que se puedan tomar acciones, ¿no? Pero para resumir un poquito qué conocemos del coronavirus hoy, que es, digamos, el SARS-CoV-2 está emparentado con dos coronavirus previos que hubieron epidemias en 2003 y 2004, con el coronavirus 1, que comparte 80% de su código genético con el CoV-2. También con el MERS, que hubo una epidemia en 2012. Como verán acá, las mortalidades son bastante importantes en esos coronavirus, por eso digamos, tantas medidas que se tomaron inicialmente y tanta preocupación que había. Y respecto del embarazo y de los embarazos en aquellas epidemias, hubo un bajo número de casos informados, pero ven que había una mortalidad sumamente importante, de 25 y 23%, y muchas complicaciones, morbilidad materna, por eso tanta preocupación cuando comenzó esta pandemia. Pero como esta crisis permite una oportunidad, como les decía, tenemos mucha información que ha permitido generar muchos centros de información, uno de los cuales yo lo dirijo dentro de la Federación de IFFs. Hemos creado un Resource Center también que recopila la información bibliográfica, que es tan abundante. Y fíjense esto, que es muy reciente, me lo pasó Diego Escurra, aunque vamos a hacer un webinar el martes que vamos a compartir con Ventura Coroleu. Y este mapeo son los trabajos que están en curso, los clinical trials que están en curso. Y fíjense cómo están mapeados a lo largo de todo el mundo y cómo han aumentado en estos últimos meses en forma exponencial. En este momento están todos los registrados en clinical trials, en la OMS, y son 2.356 estudios. Así que imagínense en tan poco tiempo la oportunidad que tenemos en medicina de tener estudios de alta calidad, prospectivos randomizados. Bueno, solamente la pandemia lo permite. Esto es el Resource Center de Lancet. Fíjense, esta mañana simplemente ya se publicó el trabajo chino de la vacuna recombinante con datos positivos. Se publicó lo de la hidroxicloroquina con datos negativos, a pesar de que Donald Trump la sigue estimulando. La hidroxicloroquina y la cloroquina en pacientes severos no tiene ningún efecto, y de hecho tiene efectos negativos en la rama que usó hidroxicloroquina. Y el último que salió ayer es sobre la presencia del virus en la leche, que supongo que Rodolfo va a hablar de eso y no me voy a meter. Pero fíjense la cantidad de información, podcasts relativos al embarazo y COVID. Este es el centro de información de New England Journal. Esto salió hoy también. Y el artículo de la acción del Remdesivir, que aparentemente es mejor que placebo en cuanto a la recuperación de pacientes y los días de recuperación o los días de intubación, con lo cual la información que tenemos hoy es distinta que la que teníamos hace un mes, y cada vez vamos a tener más información que nos va a ayudar a mejorar nuestro enfoque y nuestra, digamos, sobrevida en general a la enfermedad y las estrategias que se pueden adoptar. Este es el centro de Cochrane, que tiene una planilla Excel donde se van anotando los trabajos que están viendo sobre outcomes perinatales con la infección de COVID. Y fíjense, esta es una charla que yo di el 16 de abril, y en ese momento teníamos unos 20 y pico de trabajos que estaban registrados.
y hoy en día, hoy a la mañana lo revisé y ya hay 122, y fíjense de todos lados del mundo, y esto es una planilla Excel que uno puede entrar y registrar su propio trabajo con el link al registro de clinical trials, etc. Es decir, que la información que tenemos es enorme hoy en día y tenemos que aprovecharla. Este es el Resource Center de IFFS, donde hemos recopilado información de distintas sociedades, también los guidelines, las normativas de ESHRE, de ASRM, etcétera, de la red LARA. Inclusive tenemos ahí el link al Resource Center y al registro del CLAP, que seguramente Rodolfo va a hablar de eso. Pero ¿qué sabemos al día de hoy respecto de la parte de la fertilidad? Inicialmente sabemos que hubieron normativas estrictas de no iniciar ciclos, dados por las principales sociedades de reproducción humana a nivel mundial, y eso ha ido cambiando. Hemos empezado a tener directivas sobre cómo manejarnos en la prevención, la protección del personal. Siguen habiendo todavía alguna discusión con el manejo de los gametos, vamos a ver algo de eso. Y hemos pasado a tener ya recomendaciones para pacientes oncológicas, baja reserva ovárica, y hemos ya pasado a la etapa de la reapertura gradual de los tratamientos, priorizándolos, y también hablando de la regionalización y cómo puede impactar distinto en las distintas zonas del país. Y con respecto al embarazo, hay muchas preguntas que seguramente el siguiente expositor las va a dar mucho mejor que yo. Respecto de lo primero que salió publicado en nuestra especialidad, o de las primeras comunicaciones que había respecto de la presencia del virus en el semen, salió un trabajo de PAN, donde en 34 pacientes con COVID confirmado por PCR no encontraron evidencias del virus en semen. Sin embargo, salió un trabajo publicado también en donde existen receptores del AC2, que es digamos, el receptor por el cual el virus ingresa a las células en el testículo, en espermatogonias y en células de Leydig y Sertoli. Por lo tanto, existe un potencial de que pueda haber presencia de virus en gametos, y hace poco nos sorprendimos con este trabajo que lleva unos 10 días de publicado en JAMA, y yo creo que este trabajo nunca hubiera sido publicado si no fuera por la pandemia, porque no es un trabajo metodológicamente correcto. Fueron 38 pacientes en China con COVID confirmado por PCR, pero fíjense que habían seleccionado 50 pacientes inicialmente que no pudieron obtener la muestra por disfunción eréctil o por estar comatosos. Por lo tanto, el trabajo realmente fue muy criticado. En esos grupos de 38 pacientes hubo 6 con evidencias del virus en semen, pero no hay ninguna descripción metodológica de cómo se obtuvo la muestra, las medidas de higiene, la posibilidad de transmisión y contaminación es importante. Por lo tanto, este trabajo realmente es poco confiable hoy en día, pero sigue la incógnita respecto de si puede existir presencia del virus en el semen o no. Sabemos que ESHRE ha dado sus directivas, sus normativas. En Europa la pandemia está en otro momento que en Latinoamérica y en Sudamérica en particular. En ese han planteado este sistema como de semáforos, donde hay un escenario verde, uno amarillo y uno rojo, en cual a partir de un triage, un cuestionario, que es lo que también implementamos en nuestro país, se puede evaluar, seguir con la estimulación hacia la recuperación ovocitaria y la transferencia embrionaria. En los casos dudosos, testear, y vamos a hablar un poquito de testeos también. En el caso de eso, plantea los anticuerpos, y en estos casos dudosos, si los anticuerpos son negativos, se procede al procedimiento estándar, y si llega a haber algún positivo, se pospone y se cancelan los ciclos, y en el escenario 3, ante la situación de un positivo, se pospone, por supuesto. Distintas sociedades han ido dando distintas normativas, y SAMER también. ASRM tiene 4 updates hasta ahora de sus directivas, y SAMER ya tiene 5, y está desarrollando un manual específico de COVID para todos los centros de fertilidad, que está en curso, según me confirmó ayer Estela Dancuba, que se está terminando de recopilar toda esa información en un manual. Este es un paper muy reciente en el cual participé junto con el grupo de Poseidón, y en ese momento era a principios de abril, y ya hablábamos
de tratar de organizar y de reabrir los tratamientos, especialmente priorizando pacientes de acuerdo a la clasificación de baja reserva ovárica que ha propuesto el grupo de Poseidón, en donde los peores pronósticos son para el Poseidón grupo 2 y 4, y para el Poseidón grupo 3 un poco menos, pero como ven hay toda una progresión en la cual acá no hay tiempo para perder y acá podríamos tener alguna posibilidad de flexibilizarlo o tener algunos meses hasta hacer esos tratamientos. Pero el punto es que la infertilidad es una enfermedad sensible al tiempo, o es un conjunto de enfermedades o distintas situaciones en las cuales en muchas ocasiones el tiempo es vital y ante una incertidumbre de una epidemia que persiste, que va a persistir en el tiempo, sobre todo en nuestro país que hemos, por un lado, aplanado la curva, pero se va a prolongar en el tiempo y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener un trabajo de alguna manera limitado. Entonces, en nuestro país empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud hace ya más de un mes, el Comité Científico Asesor, que trabajamos ya con la gestión anterior en diversos proyectos como los consentimientos, la regulación de la ley. En mayo, finalmente, el 1 de mayo, sacamos la recomendación última con la colaboración del Comité Científico que representa a todas estas sociedades regionales e internacionales, y básicamente habla de la adecuación de los centros de fertilidad en cuanto a las nuevas medidas de distancia social, protección facial, la capacitación del personal, la preparación en el equipamiento de protección personal, el uso del triage preventivo y obviamente el favorecer la telemedicina. Nos enfocamos en informar los riesgos y beneficios conocidos tanto para la persona gestante como para el embrión, y elaboramos en conjunto un consentimiento específico que vamos a tener agregado a los consentimientos que ya habíamos desarrollado con el Ministerio de Salud, que todos los centros en Argentina utilizan, y establecimos una priorización de tratamientos, empezando por no interrumpir los tratamientos de criopreservación de gametas en pacientes oncológicos, en pacientes con edad reproductiva avanzada y en pacientes con baja reserva ovárica, y siguiendo, por ejemplo, lo que habíamos hablado recién de los grupos de Poseidón. Y por supuesto, siempre dar la opción a las pacientes de transferir o de criopreservar, porque en estos momentos donde podemos realmente disponer de la criopreservación embrionaria con altos resultados, en muchos casos puede ser una opción muy válida. Sin embargo, para redondear y terminar mi charla, me gustaría enfocarme un poquito en los problemas que pueden aparecer con el testeo y cuáles son las dificultades que podemos tener. En principio, el testeo diagnóstico se da por el hisopado de fauces u orofaringio y el PCR, y ahora tenemos el método de LAMP que se hizo más conocido esta semana con la presentación del NeoKit en Argentina. Pero es básicamente para el diagnóstico, y el problema que tenemos principalmente es de disponibilidad de hisopados para poder hacer hisopados masivos, que ha demostrado ser realmente importante para la contención, para la mitigación de la propagación de la enfermedad, y es una gran limitante que tenemos en nuestro país y en muchos lugares, hasta en Estados Unidos se quejan de la disponibilidad de testeos, imagínense en países como el nuestro. Y obviamente en algunos casos puntuales, como se está haciendo ahora en los barrios populares en Capital, en Cava, se hace dirigido y obviamente eso es mucho más eficaz. O sea que el problema del PCR o de los hisopados se basa en que solamente estamos testeando pacientes sintomáticos. Y con respecto a los anticuerpos, hemos ya quizás hablado y discutido en otros webinars los problemas que tienen los test rápidos, especialmente en la sensibilidad para detectar IgM, que es alrededor del 70%, son mucho mejor los test de ELISAs, pero en ningún caso los testeos de anticuerpos son recomendados para el diagnóstico, son muy dependientes de la prevalencia en la población. Por ejemplo, hoy salió un paper hablando de la prevalencia en el screening de pacientes de la población en Los Ángeles, en California, y en este momento, hoy en California hay 4% de prevalencia, con lo cual esto va a variar de país en país, depende del momento que están en la epidemia.
puede demostrar infección pasada, pero todavía no sabemos qué grado de inmunidad nos está representando el tener un test positivo de anticuerpos, y sabemos que aparecen recién a los 11 días de los síntomas. Y si ven un poco la progresión, acá tenemos la exposición al virus, acá la aparición de síntomas, acá son todo la carga viral que van a ver en hisopados y en distintas secreciones, después aparece en heces y mantiene mucho tiempo la expulsión por heces del virus, y después recién empiezan a subir los anticuerpos, como todos saben, a partir de 11 días a 2 semanas después de la aparición de síntomas. Por lo tanto, el valor que tienen todos estos test depende del momento que estemos en cada región, depende de la prevalencia. Y esto es principalmente el problema que les comentaba recién. Hay una gran cantidad de los afectados que son asintomáticos. Acá ven distintos estudios que han hecho, desde estudios aleatorios en la población, como en Islandia, en cierto momento fue del 50%, la OMS habla de 80% de casos leves o asintomáticos. Entonces, cuando uno va a testear solamente los sintomáticos, hay una gran proporción de la gente con el virus que no va a estar testeada, que no va a dar positivo y que sí va a propagar y transmitir y contagiar. Por lo tanto, eso es lo que ha cambiado mucho en las últimas semanas y meses con respecto a lo que hablábamos antes de los barbijos y ahora de los barbijos. ¿Y por qué son importantes los barbijos? Porque la mayoría, o un porcentaje al menos del 50%, son asintomáticos, y por eso tenemos que recibir a nuestros pacientes con protección facial. Y otro de los problemas que tiene este virus es que tiene una alta carga viral en el tracto respiratorio superior, y muy tempranamente, incluso previo a los síntomas, en periodo asintomático, con lo cual es más parecido, en algún caso, a lo que pasa en la influenza, nada más que en la influenza pueden empezar a liberar virus del tracto respiratorio superior quizás un día antes de aparecer los síntomas. Sin embargo, en el coronavirus, el SARS-CoV-2, puede estar 3 días antes. Fíjense que alta carga viral previa a los síntomas, y también se mantiene durante una semana hasta que baja la carga viral. Por lo tanto, hay mucha gente que puede estar contagiando sin saberlo, y este es un ejemplo muy conocido, ya lo he mostrado en otras presentaciones, de un clúster en China, de una paciente que viajó de Wuhan a otra ciudad, y se encontró con 2 familiares, después fueron a visitar a otro familiar a un hospital, y estas 5 personas se contagiaron de esta primer paciente que nunca tuvo síntomas y recién tuvo un PCR positivo aquí. Y fíjense que durante casi 2 semanas se estuvo contagiando, y de estos 5, algunos empezaron a tener síntomas tempranamente, como estas líneas naranjas son los síntomas, pero otros recién acá, después de 10 o 14 días, y recién aquí fueron confirmados. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que vamos a tener mucha gente que vamos a tener que tratar como siempre hemos hecho con el HIV, suponiendo que pueden tenerlo, y por lo tanto preparándonos para tratar a estos pacientes como si tuvieran el virus, justamente porque no podemos testear a todos los que quisiéramos. Entonces, como no podemos testear y no sabemos quién va a ser positivo o no, tenemos que pensar que todos pueden ser positivos y prepararnos de esa manera mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Excelente. Bueno, para los que se están incorporando, les cuento que, bueno, Marco Horton, ahora voy a compartir pantalla para que veamos, y les vamos a pasar un par de preguntas. Ustedes podrán ver ahí también que está esperando el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León, y que tenemos nuestro invitado que accedió a estar con nosotros hoy por pedido especial. Ahora les cuento, es una sorpresa, como decía Lucy. Nos acaba de hablar Marco Horton, y ahora lo vamos a escuchar a Rodi, pero para quienes nos están esperando, antes que lo presento a Rodi, les cuento que el doctor Ventura Coroleu estaba dispuesto a darnos una charla también sobre este tema y participar de este evento la semana pasada, y tuvo, bueno,
una noticia mala en su equipo más cercano, un test de COVID positivo, y bueno, se tuvo que concentrar en ese tema, y bueno, hoy se siente mejor y está más tranquilo, así que nos dijo que podía visitarnos, así que le vamos a preguntar un par de cosas que está sucediendo en España también. El doctor Coroleu es el presidente honorario de la Sociedad de Fertilidad Española, y fue presidente de SEGO, de la Sociedad Española, y es el jefe de servicio del Instituto de Zeus en este momento. Bueno, mientras nos espera Ventura para el final, y Marcos también, que seguro que estoy viendo que hay muchas preguntas, vamos a lanzarle un par de encuestas para que contesten en 15 segundos a todos los participantes, a ver qué opinan al respecto. Se tendrán que contestar rápidamente, así les mostramos las respuestas. A ver, Marina está atenta y nos va a mandar la primera pregunta. Ahí tienen todas las preguntas, pueden participar y contestar rápidamente. Así podemos ver la respuesta. Ahora la cerramos. Marina la cierra y nos muestra qué ha contestado la audiencia. ¿Cómo valoran la peligrosidad del COVID-19 en su práctica profesional? Bueno, un 88% dice que mucho, y un 8% poco, y un 4% nada. Bueno, vamos con una segunda pregunta para toda la audiencia, la número 2. Ahora cuando aparece el cartel, tienen 15 segundos para contestar. ¿Cuánto necesita de los nuevos conocimientos y de las evidencias para ejercer hoy? Mucho, poco, nada. Tienen 15 segundos para contestar. Bueno, ahora la cerramos y Marina nos muestra la respuesta a todos. Muy bien. Eso es lo que opina la audiencia. Hay 100 participantes en este momento en el Zoom. El resto está por Facebook Live. Valoramos mucho la evidencia. Ahí va una tercera pregunta, antes que le demos el paso a Rodi. La número 3. ¿Tiene acceso a los nuevos conocimientos sobre COVID-19? Fácil acceso, poco acceso, difícilmente tiene acceso. Tienen 15 segundos para contestar. Estamos en Facebook Live, también me pasan ahí los mensajes, que está para los que no pudieron entrar. Bien, cerramos y ahora vemos la respuesta. Fácil acceso, poco acceso en 17%. Bien. Bueno, ahora vamos a presentar, quedan 2 preguntas que le vamos a hacer enseguida al panel. Bien. Y les presento a nuestro siguiente panelista. Mientras se abre. Bien. Bueno, como decía al comienzo, nuestros panelistas realmente son muy prestigiosos y están muy ocupados. Quien nos va a hablar hoy, muchos acá en Tucumán lo conocen porque se formó acá, porque fue compañero nuestro de la residencia, pero en este momento está en el Centro Latinoamericano de Perinatología. El doctor es Rodolfo Gómez Ponce de León, es asesor regional de salud sexual y reproductiva en el CLAPS, en la Organización Mundial de la Salud, y está residiendo ahora en Uruguay. Y bueno, te agradecemos mucho, Rodolfo, de que nos acompañes hoy y que nos acerques la evidencia sobre un tema tan interesante como el embarazo, claro. Así que todo tuyo, saco la pantalla y te dejo a vos. Gracias, Rodolfo.
Tenés que poner el micrófono, Rodolfo, no te escuchamos. El agradecido soy yo. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias por la invitación de volver, aunque sea virtualmente, a Tucumán, después de más de 15 años de estar afuera, casi 17 años de estar fuera de Tucumán. Y gracias por la calidez de la invitación y la recepción. Saber que en muchos lugares me presentan por los títulos, doctorado, maestría y demás, y aquí me presentan como Rodi. Eso quiero agradecerte y bueno, voy a compartir con ustedes ahora algunas informaciones desde la Organización Panamericana de la Salud y algunas guías que hemos desarrollado en la Organización Mundial de la Salud, donde desarrollo mi trabajo en este momento. Muy bien nos ha presentado recién el doctor Horton este virus que nos ha traído una situación inédita, sin precedentes, como lo dice en cada una de sus presentaciones el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud. Es un agente viral nuevo, es un agente que tiene una vía de contagio que estamos conociendo bastante ahora, pero que cuando comenzó en China y luego pasó a los demás países del mundo, mucha información sobre esto no teníamos. Yo les voy a contar un poco en estos pocos minutos cómo fue esa transición con esta violenta producción de evidencia científica, como excelentemente fue mostrado hace unos minutos. Hay una información que día a día aparece, pero las decisiones en cuanto a las guías clínicas y las recomendaciones generales, la Organización Mundial de la Salud siempre las toma con una metodología rígida, una metodología bastante robusta y única. Entonces, para llegar a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud tiene que haber una clarísima evidencia, siguiendo todos los pasos de análisis de la robustez, de la evidencia y de la fortaleza de la recomendación. Hoy sabemos que prácticamente toda América, fíjense que Uruguay, donde yo estoy ahora, está aquí abajo, y es uno de los pocos países de la región donde todavía hay transmisión por clústeres, no hay una transmisión comunitaria del virus. Este mapa es un mapa interactivo, lo saqué esta mañana. Esto puede cambiar y va cambiando todos los días, no solo la transmisión, sino también la información. Esta es una enfermedad que afecta mucho más a las personas jóvenes, menores de 60 años. La gran mayoría están entre 30 y 69 años. Pero ¿quiénes son los que mueren con mayor frecuencia? Son los adultos mayores. O sea que adultos mayores que tienen una patología preexistente son los que tienen mayor gravedad en la enfermedad, perdón. Fíjense que las embarazadas están en el grupo de menor edad, por lo tanto no estarían por la edad aumentando su riesgo. Simplemente es una enfermedad, decía, que la conocemos poco, pero lo que sabemos lo sabemos bastante bien. Sabemos que desde la entrada del virus al cuerpo, desde la contaminación, se inicia una replicación viral dentro del organismo que va a ir a inicialmente pegarse a unos receptores específicos, como contaba recién mi predecesor. Luego, el organismo tiene una liberación de una cascada, una tormenta de citoquinas, que es la que va a desarrollar la enfermedad. Y esto hace que la persona pase desde tener síntomas muy leves a ser asintomático, el primer grupo, síntomas muy leves. La gran mayoría van a tener solamente síntomas muy leves. Hay algunos, alrededor del 14%, que van a tener síntomas moderados, donde esta tormenta de citoquinas empieza. Y luego algunas personas sí van a tener, y especialmente aquellos que tienen patologías preexistentes, van a tener un desarrollo crítico de la enfermedad, con una tasa de mortalidad que varía muchísimo entre las diferentes publicaciones, entre el 1, 4, 6, 7%. Y depende de qué cosas, de la edad,
sabemos que los varones tienen mayor mortalidad que las mujeres, y la presencia de comorbilidades. O sea que en este continuo vamos a poder tener personas que son completamente asintomáticas y tienen la enfermedad, y personas que tienen una gran tormenta de citoquinas, que entre otras cosas se está descrito un síndrome antifosfolipídico light en mujeres y en personas que han tenido esta enfermedad con esta lluvia de citoquinas. Nosotros los ginecólogos sabemos que el síndrome antifosfolipídico está vinculado a la esterilidad o al aborto habitual. Así que hay muchas cosas de esta nueva enfermedad que desconocemos, que no tenemos la menor idea. Hay algunas que sí sabemos. A fin del año pasado, con todo el recrudecimiento de estos casos en China, la Organización Mundial de la Salud inició el año diciendo que era un problema grave de salud pública. El 12 de enero se emitió esta primera guía desde Ginebra, dando todos los elementos de cuidados de los pacientes con coronavirus. Y fíjense que en relación a las mujeres embarazadas, solamente plantearon tres mínimos elementos generales. Primero, que si la mujer embarazada tenía sospecha o confirmación de coronavirus, debían tener el aspecto psicológico y de adaptación del embarazo y tener cuidados especiales. Una cosa completamente vaga, no daba ningún elemento característico típico. El segundo elemento es que, dado que no había ningún, y todavía no lo hay, un tratamiento probado eficazmente, no había otra cosa que hacer que acompañar y ver el potencial beneficio y riesgo que podría tener o no el embarazo, y que habría que darle a la mujer todas estas consideraciones éticas. Y la tercera es que, debido a que si se necesita terminar el embarazo, había que darle a la mujer la posibilidad de definir, había que elegir mejor la edad gestacional, y las condiciones maternas eran las que iban realmente a guiar esta decisión, y que un grupo interdisciplinario debía atender a la madre y al recién nacido. Fíjense que son 3 recomendaciones muy generales. Esta es la información que teníamos en enero. No había todavía mucha más evidencia que esto. Cuando se habla del riesgo de aborto, en China, dado que el aborto es legal y por tanto tiempo tuvieron la política de One Child Policy, o sea, tener solo un hijo durante la vida reproductiva, obviamente, al tener acceso al aborto legal, las mujeres que habían tenido contaminación con el coronavirus, con los antecedentes de todas las otras pandemias, decidieron terminar legalmente el embarazo. Por lo tanto, en China no tenemos ningún caso reportado de una embarazada en el primer y segundo trimestre para ver el efecto que este virus tenía en el embarazo. Esto también creaba una cierta falta de información. Asociado esto a que en todos los clinical trials que se están llevando a cabo en el mundo para ver tratamientos adecuados, etc., recién nacidos y mujeres embarazadas están excluidos. Son criterios de exclusión. Por lo tanto, es muy difícil, y todavía es muy difícil entender si hay o no tratamientos posibles para las embarazadas, que creo que lo vamos a comentar un poquito. Fíjense qué pasó hasta el 13 de marzo. Un par de meses después, la Organización Mundial de la Salud hace una nueva guía con alrededor de 15 capítulos, y ya tiene un capítulo especial para la embarazada y un capítulo especial para la recién nacida. O sea que la información científica que se evaluó, se produjo y se filtró y creó la guía es mucho más avanzada ahora el 13 de marzo. La próxima semana se va a lanzar una nueva edición de estas recomendaciones, ya específicamente en salud sexual y reproductiva y embarazo. ¿Qué cosas especiales tiene la embarazada? Fíjense que la Organización Mundial de la Salud tiene 3 niveles de recomendaciones. El primero, el que está con un check verde, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay que hacer? Esta práctica está avalada por la evidencia científica y hay evidencia robusta e inequívoca
de que la práctica salva vidas, que la práctica debe hacerse. Cuando está el elemento rojo con la X en blanco, quiere decir, por favor no lo hagan porque está demostrado que esto origina problemas y el efecto es dañino. O sea, cuando queremos curar y damos un medicamento que origina muerte o daño, sabemos que esta es una práctica que no debe hacerse. Y en amarillo, con el signo de admiración, está una cosa intermedia, que es considerarse esta práctica en algunas situaciones donde se den ciertas características especiales de las pacientes o cuando se den condiciones del sistema de salud. Por lo tanto, no puede ser generalizable, sí debe ser considerado para casos particulares. Fíjense cómo veníamos de aprender de lo que estaba pasando en Europa. Para esta fecha teníamos la mayor cantidad de casos en Europa. Todavía Estados Unidos no tenía gran cantidad de casos. Y la OMS propone, primero, dado que la embarazada o mujer recientemente embarazada o la población general puede haber tenido contactos epidemiológicos, todavía no hablábamos de transmisión comunitaria en todos los países. Por lo tanto, esta recomendación tiene ese origen. Entonces, deben ser cuidadosamente monitoreados los contactos, incluidas las embarazadas. El segundo elemento, que también está caracterizado con el verde, que quiere decir hacerlo, es que todas las mujeres embarazadas, incluido aún las que estaban aisladas, sospechadas o certificadas con COVID positivo, deben mantener las condiciones de cuarentena. Aún en condiciones de estar enferma, tienen el derecho a cuidados durante, antes y después del parto. Esto incluye cuidados antenatales, el recién nacido, el cuidado postnatal de la madre, la prevención de la violencia y la atención de salud mental. Este es un statement muy fuerte que debe estar reconocido en las guías que los países después adoptan para el cuidado de las mujeres con COVID. ¿Por qué se habla de una experiencia positiva del parto? Y aquí, haciendo honor también a la semana del parto respetado en el mundo, quisiera comentarles que se toman desde esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud y se basa en estos 5 elementos. Que aún en condiciones de que la mujer tenga COVID positivo o sospechado, debe ser tratada con dignidad y respeto, puede tener un acompañante durante el trabajo de parto, debe recibir una comunicación clara de parte del equipo de salud, sobre todo de sus riesgos y cómo prevenir la contaminación de su recién nacido, que cuente con estrategias apropiadas para el alivio del dolor. En muchos lugares estas dos, la tercera y la cuarta recomendación se anularon. Muchos países decidieron no permitir el ingreso de los acompañantes y eliminar todo alivio del dolor. Sabemos también que la movilidad durante el trabajo de parto y la elección de la posición para parir son recomendaciones basadas en una fuerte y robusta evidencia. Las medidas de prevención, de control de infecciones, y aquí se centra un poco un elemento importante del capítulo, no da el tiempo como para detenernos a conversar sobre esto, pero hay una guía clínica especial sobre qué tipo de cuidados de protección de infecciones deben tener los trabajadores de la salud en general, y especialmente los de área quirúrgica, y que incluiría el trabajo de parto. La prevención de las complicaciones, además, se aplica a las mujeres adultas y también a las embarazadas. Y acá, ¿por qué digo a las mujeres adultas? Porque no solo debemos considerar las mujeres que llegan a un trabajo de parto y parto, sino también aquellas que tienen un aborto espontáneo, que tienen un aborto legal, dependiendo del contexto político y legal del aborto, pueden tener una pérdida fetal tardía, y también a las mujeres que acaban de parir y son asistidas. Todas estas mujeres deben ser asistidas con prácticas de prevención de control de infecciones, dado que sabemos que la interacción entre la madre y el recién nacido debe ser siempre promovida. La Organización Mundial de la Salud recomienda siempre que la decisión de la vía de parto la dé la condición obstétrica. En todas las series chinas, en las primeras series de embarazadas
o de mujeres que tuvieron COVID al momento del parto, o sobre todo cuando se analiza el dato del COVID en neonatos, la gran mayoría, la inmensa mayoría fueron terminación por cesárea. Esto llevó a muchas sociedades científicas dado que la única evidencia que había era terminación por cesárea, a hacer algunas recomendaciones de que el parto, la determinación del embarazo, debía ser la cesárea. Que la cesárea tenía menos riesgo de contaminación que el parto normal. Esto no está justificado, no tiene evidencia de respaldo, y sí se ve que la interrupción debe ser guiada por la realidad obstétrica o perinatal. Además, si hay confirmación de casos de COVID positivo, es crucial que los trabajadores de la salud tomen medidas y precauciones, dado que en muchos países son el 20 y hasta el 28-30% de los contaminados son profesionales de la salud. Los profesionales de la salud que están más expuestos son aquellos que están expuestos los anestesistas y los que atienden mujeres en salas de parto, que sería el aerosol que la mujer produciría durante el jadeo y durante la respiración, etcétera, siendo COVID positiva, tiene la potencialidad de generar muchas más contaminaciones que cualquier otra práctica. Por lo tanto, hay normas y hay guías clínicas para cómo distribuir la circulación en una sala de partos, cómo bloquear el ingreso a una sala de partos para un equipo mínimo y no contaminar el resto del hospital o tener un ala específica de un hospital preparado. ¿Qué diferencia tiene nuestra región de América Latina con el resto de tanto Asia como Europa? Ni en Europa, ni en Asia, con algunas excepciones que después aparecieron tardíamente, incluso especialmente en Irán, no se detectaron casos de muerte materna vinculada al COVID. No había casos. Aquí sí, en América Latina tenemos casos ya de mujeres embarazadas, muertas, por lo tanto, mortalidad materna vinculada al COVID. Los países son Brasil, México, Ecuador, que ya tienen documentados casos de muerte materna. La función como Organización Panamericana de la Salud es hacer un profundo análisis de estos casos para tener un reporte. Sin embargo, la recomendación es que hasta el momento no tenemos evidencia de que las embarazadas presenten un mayor riesgo de enfermedad. A pesar de tener noticias, porque estas informaciones las tenemos desde la prensa. Una vez que tengamos mayor información, se podrá revisar esta recomendación. Sin embargo, cuando apareció en el 2009 la epidemia de H1N1, la mujer embarazada sí era de mayor riesgo. O sea que una mujer, por el solo hecho de estar embarazada, se constituía en una población de mayor riesgo de muerte. Por lo tanto, eso hizo que hoy toda embarazada deba recibir la vacuna antigripal. ¿Por qué? Porque si está embarazada y se enferma, el peligro y el riesgo de muerte es mucho mayor. No es el caso del COVID. Una mujer embarazada no tiene mayor riesgo de morir, a pesar de tener estos casos esporádicos de muerte materna. También tenemos la otra recomendación, que como les decía, que las embarazadas no presentan mayor riesgo ni por el hecho de ser embarazadas, ni tampoco la enfermedad tiene un comportamiento diferente dada el cambio en la fisiopatología de muchas enfermedades en el embarazo, porque la fisiología del embarazo es distinta. En este caso, no hay todavía ninguna evidencia, y yo les voy a contar de la evidencia que se va construyendo y de que se va publicando, no en base a una publicación aislada, sobre todo cuando la calidad de las publicaciones, como recién lo comentaba mi colega, en este filtro de poros muy grandes que se tiene hoy para las publicaciones de COVID, se puedan publicar. ¿Cómo vas con el tiempo, Rodi? Bien, ya estoy terminando. Fantástico. El control prenatal debe ser rutinario, pero renovado, con otras modalidades. Los corticoides, que están contraindicados en el tratamiento de esta enfermedad,
En la amenaza de parto prematuro, muy por el contrario, están indicados. En el capítulo 11, donde dice que están contraindicados los corticoides, aquí las embarazadas son un ejemplo de excepción. Las visitas antenatales, ¿qué recomendaciones se tiene para el control prenatal? Se recomienda que las mujeres embarazadas no asistan multitudinariamente al control prenatal. Hay países que han incluso reducido a 2 o 3 controles prenatales presenciales, pero no se promueve la limitación del contacto. Solo debe hacerse un contacto por otra vía, por otros medios, es el lugar para innovaciones. Hay muchos países que han hecho control telefónico, por vía web, y las embarazadas que son de bajo riesgo tienen un control inicial presencial y luego cada 2 o 3 meses otro control presencial, pero en el camino tienen una serie de contactos con el equipo de salud. Eso no debe ser descuidado. La calidad del control prenatal, aún en condiciones de confinamiento, deben ser limitadas. Esto publicamos hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, una revisión sistemática sobre la presencia del virus en la leche humana. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no debe, bajo ningún punto de vista, cortarse la lactancia precoz, ni el contacto piel a piel. Basados en toda la evidencia, publicamos esto y a los 2 días de tener este paper publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública, surgieron 2 reportes de casos alemanes donde se tenía identificado 2 mujeres que en la leche materna había presencia de partículas virales. Se siguió este caso con el grupo técnico de la Organización Mundial de la Salud y se vio que ninguno de estos 2 niños, a pesar de haber sido identificadas las partículas virales en la leche de sus madres, son los 2 únicos casos positivos hasta ahora publicados en el mundo. Fíjense que aquí nosotros estamos hablando de 222 recién nacidos que habían sido seguidos, y que los 13 que fueron positivos se contaminaron luego del nacimiento y por la contaminación de la madre, por la respiración, etc. Pero la leche materna no contagia, no hay presencia, por lo tanto la conclusión es que, dada la escasez de la evidencia, tenemos que recomendar, por sobre todo los beneficios de la lactancia materna, en contra de inhibirla. La Organización Mundial de la Salud, además, ha mostrado que no solo la embarazada, sino también la mujer de edad reproductiva va a sufrir un efecto muy importante si los servicios esenciales no son perfectamente. Este es un ejemplo muy simple, muy sencillo, de una estimación que hizo el Instituto Guttmann, que sabemos que si se reduce el 10% de uso de anticonceptivos reversibles, esto quiere decir vamos a tener 48 millones de mujeres en el mundo que no van a tener asistidas su necesidad de anticoncepción. Si se reduce el 10% en la cobertura de cuidados esenciales, vamos a tener además 28.000 muertes maternas adicionales. Y si el aborto pasa de ser seguro a ser inseguro, con un 10% de cambio, esto quiere decir que habría 1.000 muertes adicionales maternas más y 3 millones más de abortos inseguros. Por eso el CLAP, como respuesta técnica, hizo la preparación de una historia clínica que está enfocada en el embarazo y el recién nacido, enfrentando a estas infecciones respiratorias agudas graves como la del coronavirus. Esta historia clínica tiene 3 elementos de la consulta, de la internación, de la terminación y el egreso. Tiene el registro neonatal, tiene el ingreso a esta historia clínica, está basado en los criterios de inclusión: la presencia de infección respiratoria y los test de certificación. Esto es como se ve el sistema informático perinatal hoy, el sistema Plus, y acá quería mostrarles una evidencia de una de las otras pandemias importantes que tuvo África especialmente, y cómo en los momentos de la crisis de ébola en África, durante el 2014 al 2016, hubo una significativa, importante reducción de los métodos anticonceptivos. Esto hay que considerarlo, y acá sí puede afectar la vida de las mujeres. Y terminando, la Organización Mundial de la Salud ha promovido estas guías de autocuidado en salud sexual y reproductiva
donde hay una serie de prácticas como la autoinyección de Depo-Provera subcutánea, etcétera, como una práctica que protege los derechos de la mujer. Además hay un elemento crítico, que lo decía en la guía de la OMS, que la violencia contra la mujer se ve en estos casos de cuarentena y de falta de contacto social a crecer muy acrecentada. Por lo tanto, surge esta guía también de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia contra la mujer y qué elementos en los sistemas de salud tienen que tener. Muchísimas gracias. Excelente, Rodi, fantástico. Hay muchísimas preguntas. De todos modos vamos a intentar ir contestándolas. Mientras vemos el tema de las preguntas, voy a aprovechar para saludar al doctor Coroleu. Le vamos a dar el micrófono. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, amigos? Realmente es un placer estar con vosotros. Marcos, otra vez nos vemos, y nos veremos el martes, o sea que estaremos muy ligados en los últimos días. Fue una lástima no poder participar de forma activa en la primera propuesta que me hacía Sergio, y que, como siempre, cuando Sergio me invita a participar en algún evento que él organiza, es un sí rotundo por la amistad que nos une. Después tuve un problema familiar que va por buena línea, y esto nos ha animado todos a estar con vosotros en este momento. Gracias de nuevo, Sergio, por la invitación. Bueno, queríamos aprovechar, Ventura, de que, si no es abusar mucho, que nos cuentes algo de lo que está sucediendo en la experiencia de ustedes en España, ya que está en un centro muy en Barcelona, que bueno, estamos muy ligados con todo lo que está pasando con todos los españoles, en general toda la región, estamos mirándolos y estamos preocupados por la situación. Bueno, realmente la situación en España ha sido una situación terrible. Cuando Marcos comentaba en la página web en el que ponen los casos, pues realmente cuando salen los 233.000 casos de COVID positivos y más de 28.000 muertes por el COVID, realmente no tiene nada que ver con la situación que tenéis vosotros en Argentina en este momento. Y realmente son cifras terribles en una situación muy, muy difícil. La situación se va mejorando, evidentemente. Yo creo que estamos en una etapa positiva, prudente, pero positiva. Y en nuestro centro, pues es un centro global, es un hospital completo para todas las especialidades, medicina interna o de ginecología, obstetricia, traumatología. Fue centro de COVID porque la sanidad pública bloqueó los centros privados. El Ministerio de Sanidad, pues hubo en el periodo de alerta máxima, pues un bloqueo de todos los centros privados, pasaron a sanidad pública, y en un centro que lógicamente hay mucho centro de maternidad y general, pues ingresaron alrededor de más de 300 COVID graves, con un 15% en ingreso en UCI, y realmente fueron meses o fueron semanas y meses muy problemáticos. La actividad en el departamento se mantuvo en el área, evidentemente, de la obstetricia. No hubo reproducción, desde el 15 de marzo fue bloqueado por recomendación del Ministerio de Sanidad todos los tratamientos de reproducción asistida, y durante este periodo, bueno, pues nuestra unidad nuestro departamento ha tenido más de 580 partos, y en un ambiente realmente de guerra, porque el hospital era totalmente cogido por pacientes COVID. Ahora la situación está normalizada, prácticamente normalizada, y también hemos normalizado la puesta en marcha de tratamientos de reproducción asistida
desde primero de mayo. Bueno, y la verdad que para nosotros es impactante escucharte. Yo creo que muchas de las preguntas que acá hace la audiencia, que se están sumando así como rápidamente, más preguntas, algunas de ellas giran alrededor de cómo es la experiencia desde el lado médico y del equipo, cómo cómo han vivido esa situación, que aparentemente se nos viene ahora a nosotros, digamos, que estamos retrasando, pero que vamos a vivirla de alguna manera, ¿no? Yo no quiero contestar todas las preguntas. Está Marcos y está Rodolfo, que lógicamente me encantará compartir con ellos. Yo pienso que tan solo una frase. Realmente se pasa mal. Se pasa mal cuando todo un hospital cambia la forma de actuar, porque dejas lo que tú haces cada día, en lo que los tratamientos de reproducción los dejas aparte. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de la sanidad privada y sanidad pública, con tener que organizar UCIs en espacios que no son de UCIs, hay que organizar hospitales en espacios que no son hospitales, y lógicamente están haciendo y es terrible. Yo pienso que no hay que la administración tiene que poner todo lo que sabe para cuidar a la población, y realmente han habido momentos muy difíciles, pero que en este momento se está levantando. Marcos, Rodolfo, os dejo el micro, por favor. Sí, acá hay Bueno, preguntas que están dirigidas también a ellos, claramente. ¿Ustedes la están viendo ahí, Rodolfo, Marcos? Sí. Bueno, sí, yo te comentaba que había algunas que era difícil contestar por escrito, que era por ahí lindas para discutir. sí. Pero adelante, decime Bueno, con cuál empezamos. por ejemplo, acá hay una que preguntan, ¿tenemos embriones congelados esperando el próximo paso, que es la transferencia? Dada la situación actual, ¿sería mejor esperar o no hay problemas con transferir? Bueno, yo creo que eso corre lo mismo que la priorización de tratamientos que establecemos para tratamientos con, digamos, de estimulación y fertilización in vitro, porque, por ejemplo, la edad reproductiva, tenemos pacientes que tienen algunos embriones congelados y quizás tienen 40 años o 39, y si no embarazan con ellos van a tener que hacer una estimulación posteriormente. Entonces, el caso depende de cada caso, depende de la edad de la mujer, depende de cómo es el caso, si hay una enfermedad importante por detrás como la endometriosis, que quizás puede empeorar, todo lo que tenga que ver con un efecto temporal, yo creo que tiene indicación de hacerse. Y el tratamiento de descongelamiento embrionario, en mi opinión, es por el cual yo empezaría, porque consume menos recursos humanos y equipamiento y menos exposición. Es decir, la paciente que va a descongelar embriones va a hacer 1, 2 o 3 controles de monitoreo semanales, y luego va eventualmente a hacerse un control de progesterona y decidir un descongelamiento, y va a ir durante menos de una hora al centro a producirse la transferencia y volver a su casa. Y creo que es un ejemplo de los casos que sí se deben hacer. Ahora, si la pareja tiene 30 años y unos cuantos embriones y puede esperar hasta el año que viene, yo esperaría. Creo que son los casos que hay que considerar caso a caso. Bien. Bueno, yo creo que esta es, bueno, lo pueden contestar los tres, pero me parece que Rodi te la están haciendo a vos. ¿Hay un riesgo para el feto durante los primeros 6 meses del embarazo, en caso de la embarazada, que la embarazada contagie COVID-19, por ejemplo, parto prematuro, malformaciones? Bueno, la respuesta a eso es que mucho no sabemos. Desde la respuesta de la tormenta de citoquinas que yo les mencioné, cabría que tengamos un efecto
terrible sobre el embarazo. Sin embargo, las mujeres que son testeadas y dan positivo son seguidas y no han logrado identificarse elementos que nos permitan decir esta mujer va a tener un mal efecto final. Inclusive hoy fue publicado un trabajo sobre el efecto en la placenta. Hay muchas series de biopsias placentarias de mujeres con COVID y el vínculo que esto tiene con el recién nacido y con... No se logró identificar virus en líquido amniótico, en líquido de cordón umbilical, en sangre de cordón umbilical, perdón, en hisopados del recién nacido al momento de nacer, tanto faringios como rectales. Sabemos que en el niño, dado la persistencia del virus en el tracto digestivo, puede identificarse por periodos bien prolongados el virus después en un hisopado anal. Esto no ha sido recuperado ningún virus en el momento de nacer. Sí hay transmisión horizontal, o sea que no vertical de la madre al hijo, sino horizontal de los cuidadores o de la madre, de la contaminación con las manos o la respiración, pero no hay todavía ninguna evidencia que nos permita decir que haya mayor riesgo. No hay evidencia. Bien. Sí, acá hay varias preguntas similares, así que las voy a tratar de agrupar. Alguna de ellas pregunta sobre el personal de la salud. Por ejemplo, el personal de la salud que está embarazada es paciente de riesgo. Yo creo que, bueno, de alguna manera lo contestaste, pero la preocupación en otras preguntas es similar. ¿Cuánto está de riesgo el personal de salud? Dadas las cifras que diste de que los porcentajes de contaminación y de riesgo de morbilidad y de mortalidad en el personal de salud es altísimo, ¿qué opinas al respecto? Les voy a contar un caso real de la semana pasada. Hay un lugar en Bolivia, en el Beni, donde hay un hospital que atienden pacientes COVID positivos. Ustedes saben que la zona del Beni es ahora una zona con muchísimos casos nuevos. De los 16 ginecólogos, 8 están contaminados. 1 murió y el 100% de los residentes dieron COVID positivo. O sea que el grado de exposición de los trabajadores de la salud es muy alto. Si los cuidados y el seguimiento de las normas de protección personal no son llevados a cabo, el riesgo de contaminación es muy alto. Esto no quiere decir que tengan mayor riesgo que el resto de la población, simplemente están más expuestos. Por lo tanto, debieran utilizar y seguir las normas que la Organización Mundial de la Salud muy claramente ha descrito. No vale la pena ocuparnos en esto. Sí, ahí viene una pregunta. Se oculta en eso. Una pregunta que viene así a lo que estás diciendo, entonces te la agrego, justo de Néstor Chocolani, que te manda saludos, que es de acá de Santiago. Necesario parto. Claro, sí. Exactamente, a ver si la podés contestar, porque dice, ¿existe algún trabajo que valore el riesgo profesional y del equipo médico en la opción de la vía de finalización, parto o cesárea? La respuesta es no. Simple. No hay ningún trabajo que valore comparativamente el riesgo. Lo que sí se ha visto es que los pacientes que van a ser intubados, o sea que van a producir la vaporización en tubos, y los profesionales que están vinculados a la intubación y los que son los anestesistas, enfermeros anestesistas o médicos intensivistas, estos médicos son los que están más expuestos a la contaminación y debieran tener mayor cantidad de cuidado. Por lo tanto, la anestesia que se utiliza en obstetricia en general no es la anestesia general, sino la anestesia peridural. Por lo tanto, no habría mayor riesgo. Y en el parto, la mujer que es COVID positiva tiene que tener una serie de cuidados que son críticos. La circulación, el lavado, la higiene, el bloqueo del equipo que está dentro con ella durante todo el trabajo de parto, desde el inicio hasta el final, el cierre de la circulación. En el mundo desarrollado se hacen y las recomendaciones están que las salas de parto tienen que tener presión negativa. O sea que todo lo que ingrese como circulación de aire tiene que ir hacia un solo lugar y salir por un lugar común. No puede circular de nuevo este aire contaminado por el hospital.
Por eso, la respuesta, Néstor, y te mando un fuerte abrazo también, no hay ningún trabajo que valore esto, y no sé si sería ético el hacer un trabajo de este tipo. Sí se podría hacer una descripción de caso, posiblemente, pero no hay nada publicado al respecto. Bueno, acá hay otras preguntas que creo que también Marcos habló sobre el tema, pero bueno, insisten, o sea que no sé si quedó claro, si entraron tarde, que tiene que ver con la transmisión sexual y con la transmisión en el semen. Incluso preguntan si se debe hacer un doble lavado en el semen, o sea, hay dudas al respecto de ese tema. No, la transmisión sexual no es, o sea, las secreciones, tanto vaginales como puede ser dentro del plasma seminal, es muy discutido. Realmente eso no hay datos que apoyen una transmisión por vía sexual. Por supuesto, la transmisión por vía sexual es por el hecho de tener relaciones y tener contacto físico. No es por la vía sexual, es por la vía oral, digamos, por todo lo que es la carga viral alta está en el tracto respiratorio superior. Y ahí, por eso el problema con los anestesiólogos, con los cardiólogos, con los que están en contacto con la vía aérea superior de la paciente. Ahora, que haya presencia del virus en semen está cuestionado por ese paper que yo comenté, que es muy malo metodológicamente, pero sí hay receptores de AC2 en testículo y se ha demostrado que puede haber orquitis, daño testicular con el virus. Hay un trabajo chino que lo muestra, pero eso no quiere decir que haya un impacto sobre la fertilidad. Eso no se sabe todavía, pero en aquellos que han desarrollado algún tipo de inflamación testicular, se recomienda, por supuesto, tener un control cuando se recuperen, pero no está demostrado una presencia viral significativa en plasma seminal, por lo tanto, el doble lavado, el simple hecho del lavado seminal común, ya de por sí es un método para eliminar bacterias, microorganismos en general y virus. Y ahí yo quería agregar, Sergio, estamos en la Organización Mundial de la Salud preparando una revisión sistemática que va a ser publicada, calculo, en 10 o 12 días, justamente sobre la transmisión sexual, considerando todos los fluidos y todas las vías de contacto sexual. Es muy difícil poder aislar cuánto se debe de la transmisión, porque no solo tenemos que ver si el virus está en el fluido, sino también si es contaminante. Dado que, por ejemplo, se vio en la leche materna que había virus, pero que no eran infectantes. Entonces, se logró identificar en Sao Paulo, en un estudio de biopsia testicular de un paciente muerto por coronavirus, que había el epidídimo y tenía signos de invasión viral. Pero nunca fue aislado seriamente en estudios serios en plasma seminal la presencia viral, en ningún caso. Tampoco en secreción vaginal, y esto fue estudiado en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas con coronavirus, se hizo hisopado vaginal y en ningún caso se encontró virus en secreción vaginal. Ahora, hay virus en saliva, o sea que el sexo oral sí tendría posibilidad de contaminar, el beso tendría posibilidad de contaminar, y hay virus en el tracto digestivo. Por lo tanto, el sexo anal podría también tener posibilidades de contaminar. Esto es muy difícil de aislar en un ensayo clínico, pero hemos identificado ya 90 papers que tienen alguna indicación, de los cuales hemos seleccionado 18 ensayos clínicos donde se describen la presencia del virus en los fluidos. Así que pronto van a tener seguramente una publicación. Este es un área en la que todavía hay poca evidencia y lo venimos monitoreando desde el principio de la pandemia. Así que cuando tengamos suficiente cuerpo, esto va a ser publicado. Pero sí es una preocupación. Bueno, al parecer hay mucha ansiedad digamos, en el auditorio con el tema de que no logran convencerse de que todos los expositores no muestran evidencia de que la embarazada sea considerada un grupo de riesgo. Entonces vuelven a preguntar, ¿al final la embarazada se considera un grupo de riesgo para el COVID? La respuesta es clara, categórica. No es un grupo de riesgo. Antonio Castellino, no es un grupo de riesgo. ¿Sí? O sea,
ni tampoco el embarazo se pone en riesgo, hasta ahora no tenemos evidencia de eso, ni por el hecho de estar embarazada es de mayor riesgo. O sea que lo que no podemos responder a una de las preguntas es que qué comorbilidades estarían asociadas haciendo que la embarazada tenga mayor riesgo. Posiblemente cuando tengamos una base de datos suficientemente amplia con la historia clínica del COVID y embarazo en el CIP, podamos responder a algo parecido. La idea, se están haciendo varios grupos de investigación corporativa en América Latina, liderados muchos por la Universidad de Unicamp, en Brasil, en Sao Paulo, en Campinas, perdón, para juntar toda esta información. La Organización Mundial de la Salud lanzó también un registro único de casos de embarazadas con COVID, porque hay muy poca información al respecto. Entonces, con este registro único global y con este registro único regional nuestro de América Latina, posiblemente podamos responder a muchas de estas preguntas. El tipo de diabetes, el tiempo de evolución de la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia, no tenemos respuesta a esto. También hay preguntas relacionadas con el inicio de los procedimientos, que, bueno, mencionó Ventura que están iniciando procedimientos, a pesar de que todavía la pandemia no se fue, sino que están en mejores condiciones, y también lo dijo Marcos. Marcos, acá hay una discusión también regional en relación a cómo y dónde empezar los procedimientos. Aparentemente en nuestro país también sucede que en Buenos Aires está más compleja la situación y es más difícil iniciar. Sin embargo, acá hay regiones en donde no tenemos casos, hay provincias vecinas que no tuvieron nunca casos, como Catamarca, y hay otras que no tenemos casos en más de 15 días, o que son casos que llegan de afuera y que son aislados. ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo creo que cada localidad tiene que manejarse con los datos puntuales de ese lugar, y así también ocurre dentro del gobierno, las distintas zonas y cómo van liberando las distintas regiones. Pero justamente lo que puede ocurrir es la dificultad que hay con la movilidad, digamos, de pacientes, porque nosotros estamos en Capital, en Buenos Aires, pero tenemos muchas pacientes que vienen del interior y se encuentran con dificultades para venir, para trasladarse, para obtener permisos, y es posible que en algunas zonas del país, cuando vengan a Buenos Aires y tengan que volver a sus ciudades, los pongan en cuarentena, como ya me ha pasado con pacientes de la costa, de Villa Gesell, y que les han dicho que volviendo de Buenos Aires van a quedarse 14 días en cuarentena. Entonces, creo que hay una situación más complicada por la logística, pero la situación regional de cada lugar es importante para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que los lugares donde no hay una franca circulación en la comunidad deberían tener más libertad para actuar. Bien. ¿Eso está pasando allá, Ventura, en España? Hombre, yo creo que totalmente de acuerdo al comentario o la respuesta que ha dado Marcos. Si en la región no hay casos o hay pocos casos y se hace el tratamiento en la misma región, no creo que tenga que limitarse. El problema es los desplazamientos en según qué zonas. Barcelona, Cataluña, Barcelona fundamentalmente ha sido una ciudad castigada, igual que Madrid. ¿Por qué? Porque hay mucha población y lógicamente esto hace que haya más riesgo, y que en otras regiones o hasta en otras zonas o provincias de Cataluña mismo no han habido tantos casos y la actividad el desconfinamiento va muchísimo más ágil. O sea, yo creo que, a ver, en el centro, nosotros a partir del 1 de mayo tenemos una actividad al 100%. Sí que somos muy escrupulosos en hacer el triaje previo, clínico, antes de empezar el tratamiento. Hacemos pruebas, utilizamos en todas las pacientes que van a hacer tratamiento PCR para despistaje de que no son en ese momento positivas. Yo creo que el kit de la cuestión, sobre todo para el personal sanitario y para la población en general, pero sobre todo para el personal sanitario, es hacer test intentando ser lo más masivo posible, en el sentido de que
te permita bloquear. Los países que han tenido una política de apostar por el diagnóstico precoz de la enfermedad, intentar creerse que esto es lo más importante, han sido súper eficaces en el control de la pandemia. Tenemos casos como Corea del Sur, Portugal, que lo ha manejado espectacularmente bien, con un bloqueo de las fronteras con España, y que ha sido súper positivo en la incidencia de COVID, ha sido mínima, y hay que sacarse el sombrero para los portugueses. Hay que creerse y la administración tiene que apostar. Y yo estoy convencido que los países, Argentina, Brasil, todos los países sudamericanos tienen industria de laboratorio para poder dar servicio y para poder dar los test que necesitan. Un diagnóstico precoz te permite solucionar muchas cosas, y esto para mí es fundamental. Y después, proteger a los sanitarios con protección individual potente. Yo les pediría que los fabricantes de material sanitario de Argentina se volcaran en crear esos materiales tan importantes para que después nuestra población médica, sanitaria, médicos, enfermeras, administrativos, que sean protegidos. Esto es lo más importante. Bueno, la verdad que es no solo un placer, sino emocionante poder encontrarnos, ya que en general tenemos que viajar mucho para escucharlos. Les agradezco mucho que hayan accedido a participar de una reunión con la Sociedad de Ginecología de Tucumán, que nos acerca el conocimiento a nuestra región, y que históricamente lo viene haciendo y lo hace con sus cursos presenciales, y bueno, ahora vamos a tener que acomodarnos a esta modalidad, así que también le dejamos la puerta abierta para que no se nos escape la posibilidad de volver a vernos pronto en nuestras actualizaciones. Y bueno, y nuevamente agradecerles, porque sabemos de la enorme ocupación que tienen en este momento para mantener la evidencia, tanto Marcos en su función en la Federación Internacional, como Rodi en el Centro Latinoamericano, y ni hablar de Ventura, que está en medio del incendio y que accedió a nuestro pedido de contarnos algo de lo que pasa allá. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al empeño de la sociedad, encabezada por la inagotable Lucy Ramos Torino, que nos empuja a todos, y a toda la comisión que está trabajando junto con nosotros, que acá no aparece, pero que si no sería por ellos no se haría nada. Y muchas gracias por los participantes. Les agradezco a todos. Antes que Lucy, termine, sí, Lucy, sí. Sergio, primero quiero agradecer a todos, felicitarlos, fue brillante. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos, y agradecer también a Sergio, que tuvo esta brillante idea de invitarlos a ustedes, a la Comisión de la Sociedad, que también nos apoya siempre, a Marina, nuestra ingeniera, a Gaby, nuestra secretaria, y a toda la audiencia que también nos acompaña, a todos nuestros colegas que están con nosotros. Quiero informarles que el día 13 de junio también ya tenemos otra reunión virtual, y en esta reunión se va a tratar la actualización y tratamiento del cáncer de mama. Y vamos a invitar a Valeria Cáceres del Hospital Rofo y Karina Pese del Hospital Italiano. Así que también los invito para que estemos juntos en esta próxima reunión. Les agradezco a todos. Les cuento también, Lucy, a todos que está totalmente saturada la plataforma, y que en Facebook Live y hay muchos participantes que no pudieron entrar por Zoom, y que hay más de 300 personas activas en todo Así que estamos muy contentos de que hayamos podido llegar a una región importante, que no llegaríamos de otra manera los conocimientos hacia acá. Así que gracias a todos. Muchas gracias a todos.
Hasta Y luego. bueno, muchas gracias a todos los organizadores y fue un placer. Y saludos a todo Tucumán. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.